Ah, yo, yo tuve duda en el primer ejercicio, en el inciso 3. A ver, vamos a ver. Ya en mi pantalla va. Ya. Sí, ya. Ah, a ver, pues entonces en el primer ejercicio, el contexto era que se nos encarga pues decidir entre dos ciudades, buscando evidencia de donde en promedio las noches de hospedaje fueran más baratas, ¿no? O sea, piensen, por ejemplo, que este, no se les da a elegir un hotel en particular, esa tarea sería relativamente sencilla, pues ustedes harían cotizaciones y buscarían pues, el hotel más barato y es el que propondrían, ¿no? Si no, supongamos que aquí la estrategia fue que, pues lo que buscaban es que a la hora de que los invitados buscaran hospedaje, que en promedio, esos invitados, al buscar hoteles, pues, estuvieran en una ciudad donde en promedio los cuartos son más económicos que en la alternativa que tenían, ¿no? Ya si eh, uno de los invitados elegía un hotel más caro, pues eso ya no dependía de ustedes, pero pues, más o menos era como la idea del problema, ¿no? Luego es difícil como ligar esto al mundo real pensando en que así se toman la mayoría de las decisiones en el mundo real. La realidad es que no, pero pues más o menos es ir pensando en lo que nos pueden ayudar este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, lo primero que había que identificar es que estábamos trabajando con muestras independientes, eh, porque eran, pues de entrada, primero muestras de tamaño diferente y de poblaciones distintas, ¿no? La población de hoteles en Mérida y la población de hoteles en Cancún. Entonces, ahí de entrada sabíamos que estamos trabajando con muestras independientes. Lo siguiente era saber si podíamos asumir que se conocía la desviación estándar poblacional. Y pues, textualmente aquí se indicaba que sí, que por datos históricos se podía asumir que la desviación estándar en los precios en Mérida era de 340 y de Cancún de 360. Entonces, estamos frente a un ejercicio de muestras de diferencia de medias entre muestras independientes con desviación estándar poblacional conocida. Entonces íbamos a utilizar la distribución Z, ¿no? Para hacer la prueba de hipótesis. Lo primero que nos preguntaba era formular una hipótesis nula y alternativa, considerando que buscamos evidencia a favor de que el precio promedio en Mérida es más bajo que en Cancún. Acuérdense que si partimos de un enunciado en el que eh, estamos intentando dar soporte a una hipótesis que nosotros tenemos, es decir, la hipótesis para la cual buscamos evidencia es que el precio promedio en Mérida es más bajo que en Cancún. Eso significa que la diferencia de los precios eh, entre Mérida y Cancún debería ser negativa si a la media de Mérida le restamos la de Cancún, ¿no? Entonces, eso, y sabiendo que
Mérida corresponde a al promedio XM1 y Cancún al promedio XM2. Entonces yo, al restarle a XM1 XM2, para confirmar mi hipótesis, esa resta debería de ser negativa, ¿no? Y dado que es lo que estoy buscando soportar, pues eso lo pongo en la hipótesis alternativa. Y por lo tanto, la respuesta correcta para la 1 es esta opción, donde la diferencia entre esas dos medias, restando la media 2 a la media 1 es menor a 0, y el complemento de eso es la hipótesis nula. ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí, Sí, sí. Entonces, luego nos pedía la estimación puntual de esa diferencia, y pues eso lo más sencillo era, si lo hicieron a mano, que mejor, pero lo más sencillo era recurrir a Stata. Sabemos que conocemos la desviación estándar poblacional, entonces utilizamos una prueba Z en su forma inmediata porque no tenemos datos cargados en la memoria, y pues vamos capturando los datos que ya conocemos en la sintaxis, la media de la muestra 1, la desviación estándar el tamaño de la muestra 1, que son 35 teles, la media de esa muestra, la desviación estándar, y lo mismo para la segunda muestra, ¿no? Entonces, al ponerlo así, ya sabemos que yo lo estoy ordenando como estoy planteando la hipótesis. A XM1, que es esta, le estoy restando XM2. Entonces, la diferencia que me interesa es esta que me dan aquí. Pues aquí la respuesta correcta sería S-140. Después nos pedía el valor crítico del estadístico de prueba utilizando un nivel de significancia del 1%. Entonces, aquí, aunque lo estuvieran haciendo con Stata, lo ideal era que sí siguieran mi recomendación de imaginarse el tipo de prueba y la distribución con la cual están trabajando. Sabemos que estamos trabajando con una prueba de cola izquierda, ¿no? Eso significa que ustedes implícitamente están considerando una distribución de este tipo, una prueba de cola izquierda, que tendría un valor crítico que me definiría una zona de rechazo hacia acá y una zona de aceptación hacia acá de la hipótesis nula, ¿no? Entonces, el valor crítico es justo ese punto en el eje horizontal que me divide la distribución en esos dos segmentos, ¿no? Y ese punto está asociado a un área bajo la curva determinada, ¿no? Dependiendo del nivel de significancia. Aquí lo que me dicen es que el nivel de significancia es del 1%. Eso quiere decir que el valor crítico del estadístico de prueba es aquel que divide a la distribución de muestreo de la diferencia de las medias en dos secciones, donde este lado de la distribución pesa un 1% y este lado pesa un 99%. ¿Están de acuerdo? Entonces, con Stata, aunque aquí a ver si está bien esto. Perdón. Ajá, 1%. Entonces, con Stata, lo que sabemos es que eso lo podemos obtener. Siempre se me olvida, aquí sí tengo que hacer una plana porque es la otra, ¿no? La inversa. Con display y normal para un nivel de significancia del 0.01, y está bien que no le haga nada más a este comando porque justo busco el área que Stata me va a regresar, partiendo de que Stata parte del extremo izquierdo de la distribución. Y ese dato es menos 2.3263, que sí estaba aquí marcado como la correcta. ¿Aquí es donde tenías duda, Nayeli? Sí, es que agarré el Z que arroja la tablita de arriba, el menos 1.79, entonces ahí me confundí de Sí, por qué no era ese menos 1.79. sí, porque acuérdate que el valor crítico es el que te divide a la distribución en la zona de rechazo y la de no rechazo, ¿no? Y el Es, otro es el calculado. y el otro, no, el otro es el de prueba, ajá. Ya. Ujú. Entonces, Sí, muy bien.
el de prueba lo que te permite es saber dónde caes, ¿no? Y justo es este es el estadístico de prueba. Y lo que te dice el estadístico de prueba es que caes en la zona de no rechazo de la hipótesis nula, ¿no? Caes por aquí, menos 1.69. ¿Sí está claro? Sí, más bien, no leí bien. Y por último, el p-value sí está asociado a este, ¿no? Entonces, si ustedes quisieran sacar en Stata el p-value para esta prueba, pues sería la función normal de menos 1.6941. Y ese p-value sería de, pues sí, menos 0.4512, ¿no? Que sería, eso sería lo que pesa la cola de la distribución hasta este punto, ¿no? Hasta aquí. Ok. Y ese p-value, lo que dijimos la clase pasada es que si ustedes están frente a una prueba de cola izquierda, se deben de fijar en la salida de Stata que corresponde a esa hipótesis alternativa, ¿no? Donde la diferencia es menor que cero, que coincide con nuestra formulación, y el p-value asociado para esa prueba, con base en este estadístico de prueba, es 0.0451, coincide con lo que estoy obteniendo aquí a mano. Coincide también con la correcta, ¿no? Que teníamos aquí. Y entonces aquí nos dice, los datos muestrales nos proporcionan suficiente evidencia estadística para concluir con un nivel de confianza del 99% que el precio promedio por habitación en Mérida es más bajo que en Cancún. Entonces yo aquí caigo en la zona de no rechazo, ¿no? No puedo rechazar la hipótesis nula de que el precio en Mérida es mayor o igual al precio en Cancún, y entonces acepto la hipótesis nula. Entonces, en realidad, no tengo, con un 99% de confianza, no tengo evidencia para poder decir que el precio promedio por habitación entre las ciudades es diferente, ¿no? O es menor en Mérida que en Cancún. Entonces la respuesta a esta era falso. Es falso, más bien. ¿Dudas? No, en ese ya no, profesor. Bueno, luego la 2. Aquí se comparan puntuaciones en un examen. Y la diferencia entre las muestras es que hay estudiantes cuyos padres estudiaron hasta la licenciatura y otra muestra de estudiantes cuyos padres estudiaron hasta el bachillerato. Y la hipótesis es que pues hay una diferencia entre la puntuación promedio que obtiene un grupo y otro, y puntualmente es que los estudiantes cuyos padres estudiaron licenciatura tienden a obtener mayores puntuaciones que los estudiantes cuyos padres estudiaron hasta el bachillerato, ¿no? Entonces, nos presentan estas puntuaciones, eh, nos dicen a qué corresponde cada columna, creo que eso está muy claro, y lo que hay que identificar es si estamos trabajando con muestras independientes o muestras pareadas. Entonces aquí ya había algo como de capcioso porque tenemos pues el mismo tamaño de muestra, pero al final son muestras independientes, ¿no? En primera, porque estoy partiendo de dos poblaciones, ¿no? De la población de individuos cuyos padres estudiaron hasta la licenciatura y de la población de individuos cuyos padres estudiaron al bachillerato. Y no podría ser una muestra pareada porque en un momento dado, un mismo, un mismo alumno no podría estar en las dos condiciones al mismo tiempo, ¿no? No podría tener padres que estudiaron hasta la licenciatura y padres que estudiaron hasta el bachillerato. O sea, independientemente de que igual y la madre o el padre sí tienen diferentes niveles educativos, pero vamos a quitar esos supuestos. El punto es que estamos frente a muestras independientes y la diferencia con la anterior es que aquí desconocemos la desviación estándar poblacional, ¿no? El planteamiento del problema no nos está dando ninguna señal por ahí. Entonces aquí
pues algo de talacha era capturar esos datos. Yo por aquí los tenía. ¿Dónde los tenía? Creo que aquí. Denme un segundo. Perdón. Entonces es llevarnos estos datos para acá. Y bueno, empezábamos formulando la hipótesis nula y alternativa, nuevamente considerando que queremos sostener que los estudiantes cuyos padres tienen Perdón, me quedé sin internet un momento. ¿Ya me escuchan?
Sí. ¿Hasta dónde me escucharon, Apenas iba a empezar a hablar de la hipótesis nula y la alternativa. Bueno, entonces, dijimos entonces que como se está planteando es que buscamos sostener que los estudiantes con padres de licenciatura eh, sacan mejores calificaciones en promedio que los otros estudiantes, ¿no? Eso significa que si yo a la media de de este promedio, de los estudiantes con padres con licenciatura, le resto este otro promedio, obtendría una diferencia positiva, ¿no? Y eso respaldaría la hipótesis que estoy planteando aquí, que es la que busco sostener. La hipótesis que buscamos sostener generalmente la planteamos como hipótesis alternativa y por lo tanto la respuesta correcta es aquella en la que se cumpla esta condición, ¿no? Donde la diferencia entre esas dos medias tenga un operador mayor a cero. Entonces la respuesta correcta, considerando esa regla de dedo o esa regla mental, sería esta de aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque la hipótesis nula lo que me dice es que esta media menos esta media es un valor menor o igual a cero y el significado de eso sería que el promedio de las calificaciones de estos estudiantes es menor a este promedio y eso iría en contra de lo que busco sostener. Entonces está más o menos claro, ¿no? Cómo va eh, esta parte de la formulación. Ah, ah, tengo una pregunta. Sí, Entonces, lo que queremos sostener va como hipótesis nula. no, Así, lo que buscas sostener es hipótesis alternativa y lo que buscas rechazar es la hipótesis nula. sí, 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 así iba a preguntar. Entonces, lo que queremos sostener va como como alternativa. Correcto. Sí, ok. Entonces, esa es nuestra hipótesis. Estamos ahora frente a una prueba de cola derecha, ¿no? Entonces, estamos frente a una prueba de cola derecha que va a tener un valor crítico, una zona de rechazo, una zona de no rechazo, y nos pregunta a continuación el error estándar de la distribución de muestreo de la diferencia promedio entre las puntuaciones obtenidas por los estudiantes. Entonces, básicamente les está pidiendo, acuérdense que esta es la distribución de muestreo de esas diferencias, ¿no? Es la distribución de muestreo de esto, suponiendo que hiciéramos muchos muestreos de las mismas poblaciones y graficáramos la media que nos da cada uno de esos muestreos, obtendríamos una distribución de muestreo de esa diferencia. Esa distribución va a tener una media que sería, que en teoría corresponde al parámetro poblacional y tiene también una medida de dispersión, que es el error estándar, ¿no? El error estándar de esa distribución de muestreo, pues es este de aquí. Y ese error estándar vimos cómo calcularlo con esta fórmula que vimos con los ejercicios que hicimos a mano, pero que pues, muy rápido la podemos sacar de Stata, ¿no? Y bueno, entonces estamos frente a una prueba de hipótesis con diferencias con muestras independientes, pero desviaciones estándar poblacionales desconocidas, ¿no? Entonces, en lugar de utilizar z-test, tenemos que utilizar t-test, y dado que aquí tenemos cargados los datos, podemos hacer la prueba directamente
con la sintaxis que vimos la clase pasada, que es poner las dos variables. Si es que las tenemos así, hoy vamos a hacer otro ejercicio donde no necesariamente es así la sintaxis, pero lo podemos hacer así. Y para replicar la metodología que vimos a mano, y pues no la metodología, sino para apegarnos a esto que estamos viendo aquí, que es que tenemos muestras no pareadas o muestras independientes, hay que poner la opción onPair. Y también, dado que desconocemos las desviaciones estándar poblacionales y no tenemos más detalles al respecto, pues no podemos asumir que las desviaciones estándar son iguales, ¿no? Entonces ponemos la opción unequal, ¿ok? Y esto sobre todo para llegar a los grados de libertad a los que llegaríamos si estuviéramos resolviendo esto a mano, ¿no? Porque si las varianzas si asumiéramos que las varianzas poblacionales son las mismas, no llegarían a los grados de libertad con los que trabajamos en los ejercicios a mano. Esa es la única diferencia, aunque lo más probable es que lleguen a la misma conclusión, ¿no? Digo, para efectos de darle puntualmente la respuesta correcta, sí era importante que usaran esta sintaxis completa. ¿Okay? Entonces, corremos esto y nos encontramos que este es el promedio de calificación de el primer grupo, este es el segundo. Parece haber una diferencia positiva que sí sostiene lo que tenemos en la hipótesis alternativa, ¿no? Pero hay que poner a prueba esa diferencia. Entonces, de entrada, si ustedes se fijan en el intervalo de confianza, el intervalo de confianza cruza por el cero, ¿no? Entonces, ya desde aquí, ustedes podrían decir que su hipótesis no se sostiene, ¿no? Es decir, que a lo que les va a llevar la prueba es a, a no poder rechazar la hipótesis nula, porque el intervalo de confianza, si se fijan, no cruza el cero. Al 95% de confianza, ¿no? Habría que ver con si realmente nos van a preguntar a ese nivel de confianza o uno diferente. Pero bueno, esta diferencia, entonces, que es esta que estamos asumiendo aquí, esta diferencia corresponde a una distribución de muestreo que tiene este error estándar, ¿no? Que es este que estamos poniendo aquí, que es la medida de dispersión de esta distribución. Otra vez me fui un segundo, perdón. Luego, el estadístico de prueba, en este caso sí nos está preguntando por el que nos aparece aquí en la salida de Stata, ¿no? Que es 1.6465, que sería, tenemos un valor crítico que ahorita no hemos calculado, pero nos están dando un estadístico T que, acuérdense, si estuviéramos trabajando con una prueba al 95%, esta T crítica sería en torno a 2. Entonces, aquí a ojo de buen cubero, nuestro estadístico de prueba cae en la zona de no rechazo de la hipótesis nula, ¿no? Eso pensando que esta T sea de un 95%, ¿no? Esta T crítica, que hay que ver más adelante si es el caso. Entonces, la respuesta correcta es ese 1.64. El valor P asociado a este 1.64, pues nuevamente estamos ante una prueba de cola derecha, ¿no? Entonces, la salida relevante en la que nos teníamos que fijar
nos dice que tenemos suficiente evidencia para concluir que con un nivel de confianza del 90, los estudiantes con padres con licenciatura tienen en promedio una mayor puntuación que los estudiantes con padres con un nivel educativo de bachillerato. O sea, al 95 dijimos que eso no podíamos sostenerlo, ¿no? Pero al 90 resulta que sí, porque este p-value es menor a 0.10, ¿no? Y de hecho, si ustedes le ponen la opción para que les calcule el intervalo de confianza de la diferencia, pero considerando un nivel de confianza del 90%, bueno, no, esto es medio engañoso, ¿no? Porque en realidad un intervalo de confianza pues, parte de dos colas. Esto solo sería relevante en el caso de una prueba de dos colas, eh, no en una prueba de cola derecha, porque no nos está dando este intervalo, ¿no? De aquí hasta acá, sino nos está dando un intervalo asumiendo una prueba de cola, de dos colas, así. Por eso aquí sí podría ser medio engañoso tomar esto como una señal de si va a pasar la prueba o no. Pero al final de cuentas, siguiendo la regla del p-value, nos damos cuenta que este dato es menor a 0.10. Entonces, al 90% en realidad sí tenemos evidencia de que el promedio suele ser mayor cuando los estudiantes, los padres de los estudiantes tienen licenciatura, ¿no? ¿Dudas con este? ¿Está claro? Sí, ya mejor. Y por último, que tenía que ver con proporciones, ¿no? Decíamos, no. Más bien ese tenía que ver con muestras pareadas, ¿no? Aquí lo que nos decía es que son las calificaciones de dos exámenes, el parcial y el final, de estudiantes de una clase de la Facultad de Medicina, ¿no? Y son los mismos estudiantes que tomaron un examen y el otro, ¿no? Entonces, esta tercera columna y pues, la formulación del problema ya nos daba una muy buena idea de que estábamos frente a un problema de muestras pareadas, ¿no? Entonces, buscamos determinar si la media, si la calificación promedio en el parcial es diferente de la calificación promedio en el final. Y no nos interesa saber si la calificación es mayor o menor, solamente si es diferente. Entonces, de entrada, esto es una prueba de dos colas con muestras pareadas y una prueba de dos colas siempre tiene el operador igual en la hipótesis nula, ¿no? Entonces, nada más era buscar la opción que tuviera esa característica y pues es esta de aquí. ¿Ok? Las pruebas de dos colas siempre tienen esta forma, ¿no? Y aquí me equivoqué porque así les apareció, ¿verdad? Sí, lo que le íbamos a decir, pero Sí. No, pero pues, tenía que ser algo así, ¿no? No, lo voy a corregir. Y luego nos pedía la estimación puntual de la diferencia promedio entre las calificaciones obtenidas entre los dos exámenes. Entonces, nuevamente era llevarse los datos, Stata, y hacer el t-test de parcial igual a final. Y aquí sí tengo muestras pareadas, ¿no? Entonces no debería hacerle ningún otro ajuste al comando, creo. Si no, ahorita me corrigen. Entonces tenemos que la diferencia, tenemos que en el parcial sacan 69, 65 en promedio y en el final sacan 77, ¿no? Entonces les suele ir mejor en el final que en el parcial, en promedio. Esa diferencia significativa pues, es lo que tenemos que poner a prueba.
Entonces, si restaron parcial menos final o final menos parcial, tenían que llegar a al mismo 1.05. Entonces, si eligieron uno u otro, se habrán dado cuenta de que la tuvieron bien. La desviación estándar de las calificaciones obtenidas en el examen parcial, pues, es simplemente fijarnos en este dato, 1.66. El intervalo de confianza para la diferencia promedio entre las calificaciones, al 95%, el intervalo de confianza, si al parcial le restaron el final, pues llegarían a ¿no? Que sería esta la correcta. Si lo hicieron al revés, habrían obtenido este intervalo y también estaba como correcto, ¿no? Que aquí está al revés, pero está al revés, o sea, son las cifras correctas, pues, pero me refiero a que los puse volteados. Igual aquí lo debía haber puesto así. Y entonces, al ser una prueba de 2 colas, a partir del intervalo de confianza sí podemos extraer una conclusión, ¿no? Porque el intervalo de confianza cruza por el 0. Entonces, si el intervalo de confianza cruza por el 0 y el 0 es nuestro valor hipotético para el parámetro poblacional, pues sabemos que no podemos rechazar la hipótesis nula, ¿no? Porque estamos cayendo dentro de la zona de no rechazo, que nos dice que si hiciéramos un remuestreo de nuestras poblaciones, hay una elevada probabilidad de que obtengamos una estimación que sea igual a 0, ¿no? O que esté dentro de este intervalo, que incluye pues, varios valores negativos, que implicaría que hay una diferencia menor, pero que también podría ser de 0, ¿no? Que es lo que está planteado en nuestra hipótesis nula. Entonces, con un 95% de confianza, a los estudiantes les va mejor en el final que en el parcial, es decir, 1.5 es estadísticamente significativo, pues no es cierto, ¿no? No tenemos evidencia de eso, más bien tenemos evidencia de que les suele ir igual, ¿no? Así como les va en el parcial, les va en el final, entonces aquí esto es falso, ¿no? Correcto. ¿Dudas, preguntas? No, pues. Nadie más, ¿no? Ok. Ahora vamos a ver dónde nos quedamos la clase pasada, que ahí hubo una confusión con uno de los ejercicios. Pues vamos a retomarlo, ¿no? Que nos quedamos aquí en las pruebas de hipótesis para diferencias entre proporciones y donde hubo un error la clase pasada es que tomamos mal estos inputs para el cálculo del error estándar. En realidad, el cálculo del error estándar no se hace con las proporciones de cada muestra, sino con una proporción ponderada, ¿no? Es decir, tomamos la proporción de la muestra 1, la multiplicamos por el tamaño de la muestra 1 y le sumamos el producto del tamaño de la muestra 2 por la proporción de la muestra 2, la proporción relevante obviamente, entre el total de observaciones de ambas muestras, ¿no? Eso nos lleva a una proporción ponderada y esa proporción ponderada es la que ocupamos para el cálculo del error estándar que tenemos aquí y que después ocupamos para el cálculo del estadístico de prueba. La diferencia con la clase pasada es que aquí pusimos, ya ni me acuerdo. El chiste es que no lo usamos así, ¿no? Pero
En adelante, esa es la forma, ¿no? Calcular la proporción ponderada y, y, y usar esa proporción ponderada para el cálculo del error estándar. Un promedio ponderado es algo muy sencillo. Imaginen que tienen el número de observaciones y tienen un promedio, ¿no? Tienen 100 observaciones, piensen que con un promedio de 10 y tienen 200 observaciones con un promedio de 30, ¿no? Entonces, un promedio simple, si ustedes no consideraran el peso de ambos promedios, que está dado por el tamaño de sus muestras, un promedio simple, ¿qué les diría? Pues le sumo a 10, le sumo 30 y lo divido entre 2 y obtendría 20, ¿no? Eso sería un promedio simple. Pero en realidad, cuando los promedios dependen de ciertos pesos, usamos un promedio ponderado que consiste en multiplicar ambos, ambos promedios por sus respectivos pesos, que en este caso son tamaños de muestra. Entonces tendríamos aquí 1000 y tenemos acá 6000, ¿no? Entonces tenemos la suma de estos dos, que son 7000, y eso lo dividimos entre 300. Y eso sería el promedio ponderado. $23.33, ¿no? Piensen que esto es como si lo han usado en Excel, o lo que están haciendo es un suma producto entre suma, ¿no? Así es como hacen un promedio ponderado en Excel. Básicamente es eso. Y entonces, para este ejercicio que hicimos la clase pasada, donde teníamos una prueba de hipótesis de cola derecha con proporciones, teníamos una prueba que se veía de esta manera, con un valor crítico que nos dividía una zona de rechazo y una zona de no rechazo de este lado. Nos pedía calcular el p-value, pero bueno, teníamos que calcular primero pues el estadístico de prueba, ¿no? Que sería este. Entonces era tomar la proporción de la muestra 1, que es 0.22, menos la proporción de la muestra 2, que es 0.16. A esto restarle el valor hipotético de 0 y dividirlo entre el error estándar, que es el producto de la proporción ponderada por el complemento de esa proporción por el producto de de las inversas de los tamaños de la muestra, no, la suma de las inversas de los tamaños de muestra, ¿no? Entonces, la proporción ponderada sería calcularlo como lo hicimos en la lámina anterior. Tenemos una muestra de 200 asociada a una proporción de 0.22 y una muestra de 300 asociada a una proporción de 0.16. Entonces es multiplicar este por este por este, sumarlos y esa suma dividirla entre 500. ¿Y eso cuánto les da? $0.184. En ese sentido, ¿no? Está a la mitad, bueno, no a la mitad, pues, pero está entre estas dos.
Y eso pues, ya lo usamos aquí como input en el cálculo del error estándar. ¿De cuánto les queda el error estándar ya considerando esto? El error estándar nada más, o sea, la parte de aquí abajo. Creo que .035. .035. Sí, Ya sacaste la raíz, ¿verdad? Ya. sí, ya con la raíz. ¿Sí? ¿Alguien más coincide? Sí, Entonces, ¿de cuánto es esa Z? Va a ser de 1 punto y algo, ¿no? .69. Entonces, este es nuestro estadístico de prueba. Y en el inciso B nos está planteando una prueba con un nivel de significancia del 5%, ¿no? Eso significa que la zona de rechazo en la distribución está dada por estas dos zonas, ¿no? Una zona en la que la cola derecha pesa el 5% y el resto de la distribución pesa el 95%. Si nuestro p-value es más pequeño que el peso de esta zona, rechazamos la hipótesis nula. O lo que es equivalente, si nuestro estadístico de prueba cae a la derecha de este valor crítico de 1,96, que ya no sabemos de memoria para la distribución normal estándar, rechazamos la hipótesis nula. No es el caso, ¿no? Estamos obteniendo un estadístico de prueba de 1,69 que caería por acá, ¿no? Eso significa que el p-value pues va a ser más grande, ¿no? Que 5%. Algo que ya podemos anticipar y que le podemos pedir a Stata con la función normal. Acuérdense, si yo se lo pido así, me va a dar el área de aquí para acá. No busco eso, busco el complemento, entonces a 1 le resto eso, ¿no? Y el p-value. No, perdónenme, es que este no es 1,96. No, olviden esto. Es que me estoy confundiendo con una de dos colas nuevamente. Tenemos una distribución, tenemos un valor crítico de 1,64, si no estoy equivocado. Ujú. Entonces tenemos un valor crítico de 1,64, ¿no? Y un p-value
de 5% para una prueba de cola derecha. Entonces, lo que decíamos es que si obteníamos un estadístico de prueba que cae de este lado, rechazamos la hipótesis nula. Si cae de este lado, no la rechazamos. En este caso, si estamos obteniendo un estadístico de prueba que cae en la zona de rechazo, ¿no? En 1.69. Y entonces el p-value seguramente es menor a 0.05. Entonces, si le preguntamos a Stata, obtenemos que el p-value es de 0.04551, ¿no? Entonces, con un nivel de significancia de 0.05, dado que nuestro p-value es menor que eso, rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Rechazamos la hipótesis nula de que la proporción de la muestra 1 sea menor o igual a la proporción de la muestra 2. Y optamos por la hipótesis alternativa, concluyendo que tenemos evidencia para decir que con un 95% de confianza, la proporción en la muestra 1 es mayor a la proporción de la muestra 2, o la diferencia es positiva y estadísticamente significativa, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia? Pues 0.06, ¿ok? Ahora sí ya lo tuvimos bien, ¿no? Punto 18.4, que es el 1.70, que pues es 1.69, y rechazamos la hipótesis nula. Entonces dijimos que esto en Stata lo podemos replicar con PR-test y, okay, y dijimos que es pues muy sencillo, ¿no? Dar el número de observaciones de la muestra 1, la proporción de esa muestra, el número de observaciones de la muestra 2 y la proporción de esa segunda muestra. Entonces tenemos aquí la diferencia, el estadístico de prueba al que llegamos, el error estándar de 0.035 me dijeron, sí está muy cercano, creo que por redondeo nada más, que sería este. Y pues al ser una prueba de cola derecha, la salida relevante de esta parte de aquí abajo es esta, ¿no? Y el p-value asociado a esa prueba es de 0.045, que es el que calculamos aquí. ¿Sí está claro? ¿Dudas? Vamos a ver uno más. Entonces, nos dice que en el Super Bowl del 2003, un comercial fue uno de los 3 anuncios más eficaces. Un estudio para determinar la eficacia de los comerciales empleó muestras separados por grupos de edades para ver el efecto de la publicidad en el Super Bowl sobre los distintos sectores demográficos, ¿no? Entonces, tenemos 2 poblaciones, ¿no? La población de personas con menos de 30 años y la población de personas de 30 a 49 años. Entonces, son muestras independientes. Tenemos diferentes tamaños de muestra y tenemos que, para cada individuo de la muestra, una cantidad de individuos contestó que sí a esta pregunta, ¿no? De si le gustó mucho el comercial. Entonces tenemos aquí 2 proporciones, ¿no? La proporción de personas a las que les gustó mucho el comercial en la muestra 1 es de 0.49. ¿Y de cuánto sería la proporción en la muestra 2? ¿36? 36. Ok. Y pues nos pide formular una prueba de hipótesis para determinar si las proporciones poblacionales de los 2 grupos de edad difieren. Entonces,
llamémosle a la primera proporción P1 y a la segunda proporción P2. ¿Ok? Dado que solo nos está preguntando si las proporciones difieren, estamos frente a una prueba de dos colas, ¿no? En donde tendríamos una hipótesis nula donde se plantearía que la diferencia en las proporciones es igual a 0, y una hipótesis alternativa donde se plantearía que la diferencia es diferente de 0, ¿no? Esa sería nuestra hipótesis. De entrada, nosotros vemos que sí hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia de ¿cuánto? De punto 13, ¿no? Habría que, o sea, la estimación puntual a lo que apunta es que sí hay una diferencia positiva, o sea, hay diferencia, sí hay diferencia más bien, o sea, difieren las dos medias, pero pues, estadísticamente no podríamos concluirlo hasta no hacer una prueba, ¿no? ¿Cuál sería la estimación puntual de la diferencia entre las dos proporciones poblacionales? Ya dijimos que es 0.13. Si ven que estoy cometiendo errores, deténganme, ¿eh? Luego dice, realice la prueba de hipótesis y proporcione el p-value. Entonces, nuevamente, para realizar la prueba de hipótesis necesitamos un estadístico de prueba que estaría dado por la diferencia de las proporciones entre el error estándar, que vimos que es la proporción ponderada, por el complemento de esa proporción, multiplicada por las inversas de los tamaños de la muestra, ¿no? Y que esa proporción ponderada sería el producto de 100 por 49 y de 150 por 36. La suma de estos dos entre 250 nos daría este promedio ponderado que deben emplear aquí. Entonces, si quieren, hagan los cálculos y proporcionenme este valor Z, por favor. Es de 2.046. ¿Ya todo el estadístico? Sí, todas las Z. 3 punto. 2.046. ¿Coinciden los demás? Sí. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos una prueba de hipótesis, ahora sí de dos colas, donde tenemos un 5% repartido en las dos colas de la distribución. Un valor crítico que ahora sí, hasta no me va a fallar, de 1.96 para una prueba de dos colas. ¿Qué pasó? Y esta sería nuestra zona de rechazo de la hipótesis nula, ¿no? Lo que está a la izquierda de la cola izquierda y a la derecha de la cola derecha. Y esta sería nuestra zona de no rechazo. Entonces, como estamos obteniendo 2.05, estamos cayendo en la zona de rechazo de la hipótesis nula, ¿no? Lo que nos dice la hipótesis nula es que la diferencia es igual a 0, es decir, que las medias no difieren. Caemos en la zona de rechazo
rechazamos eso y concluimos conforme a la alternativa. En realidad, las medias, las proporciones, sí difieren, ¿no? ¿En cuánto difieren? En 0.13, y esa diferencia es estadísticamente significativa. Ahora, ya sabemos que difieren. La implicación de que difieran en el contexto del problema, ¿cuál es? Nos dice, analice la forma en que el comercial llama la atención del grupo de menor y de mayor edad. Entonces, la diferencia nos está, dado que estamos restando la proporción de personas a las que les gustó el comercial en la población de menos de 30 años, a esa proporción le estamos restando esta otra. Esta de 0.13 positiva que estamos obteniendo significa que el comercial le gustó más al grupo de edad de las personas más jóvenes, ¿no? Lo que nos preguntan es, ¿le parecerá a la empresa cervecera que los resultados de la encuesta le son favorables? Pues depende, ¿no? Si es que no veo más contexto, pero yo tengo una idea, pero a ver alguno de ustedes, ¿en qué contexto a una empresa de cerveza le favorecería este resultado? O sea, imagínense que todas mis campañas siempre han estado orientadas a favorecer que mi cerveza la consuman personas de 30 a 49 años, ¿no? Y a los menores de 30 años casi ni los pelo porque eh, pues no he sacado como un producto que me consuman mucho. ¿Estos resultados serían consistentes con esa estrategia? No, ¿Por qué? porque en teoría a los jóvenes es a los que les está gustando más. Exacto, entonces, o sea, le sería, si el grueso de los consumidores de cerveza en ese país o en ese estado o en ese municipio, alcaldía, no sé, son personas de 30 años, pues la empresa lo hizo muy bien, ¿no? Está impactando en la población que efectivamente consume sus productos, ¿no? Y de no ser así, pues lo que está encontrando es que debería orientar sus esfuerzos mercadológicos para incrementar el consumo en los menores de 30, porque pues, los comerciales que está produciendo están generando un buen impacto en ese sector de la población y es un mercado atractivo, ¿no? Por ahí va un poquito, creo, que no tengo como más contexto, por lo menos yo no lo veo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿O alguien más pensó en otra cosa? Si el 0.13 estuviera precedido por bueno, si fuera negativo, fuera todo lo contrario, ¿verdad? No, sería exactamente lo mismo. Acuérdate que si tienes a los menores de 30 años y a los de 30 a 49, ¿no? Lo que tú estás diciendo es que al punto 36 le restáramos el punto 49. Obtendríamos punto 13. O sea, el resultado, de aquí para abajo, sí sería diferente la forma de construir la prueba, ¿no? Porque no estarías con una prueba de cola. Bueno, no, sí, seguiría siendo una prueba de 2 colas, pero al sacar la diferencia de esta manera, habrías obtenido esta diferencia negativa
y por lo tanto habrías obtenido no un 2.05 positivo, perdón, sino negativo. Pero estarías cayendo también en la zona de rechazo, ¿no? Y la conclusión seguiría siendo la misma. El hecho de que este valor sea negativo significa que el punto 36 es menor que el punto 49. Es decir, la proporción de individuos de 30 a 49 años a los que les gustó mucho el comercial es menor que la proporción del grupo de 30 años. Como volteando la tortilla, es lo mismo que decir que al grupo de menos de 30 años le gustó, a una proporción mayor, le gustó mucho el comercial comparado con el grupo de 30 a 49. En realidad, llegarías a la misma conclusión. Simplemente a la hora de efectuar estos cálculos, llegarías a un estadístico de prueba con signo negativo. Pero al estar frente a una prueba de 2 colas, la conclusión es la misma. ¿Sí? Ok. Ahí lo que cambiaras es si fuera de una cola, si fuera de derecha o de izquierda, ¿no? Ajá. En ese caso sí, en ese caso sí, si no modificas la formulación de la prueba, en ese caso sí obtendrías una conclusión distinta, pero que te llevaría contextualmente a lo mismo, ¿no? A que ese punto 13 es estadísticamente significativo. ¿Alguien más? Con esto, este es el último ejercicio que estaríamos haciendo a mano. ¿Alguna pregunta o duda de todo lo que hemos visto hasta aquí? ¿Ya estarían listos para un examen parcial? ¿Cómo ven? No, profesor, nos falta hacer más ejercicios. Sí, hemos hecho un montón. Medio ejercicios. medio atropellados luego por mi culpa, pero ya hemos hecho muchos. Pues quería ver ahora con ustedes algo ya más, menos didáctico y más apegado a la realidad. Les voy a pedir por favor que se vayan a INEGI. No a INEGI, a Google. Y busquen pues, la última ENIG, la ENIG 2022, por favor. Si lo ponen en Google, es la primera opción que les aparezca. Hacen scroll hacia abajo. Se van a encontrar con esta tablita y van a dar clic en microdatos. Y van a bajar la tabla que se llama Concentrado Hogar en DTA, que es el formato de stat, para no hacer ahí más rollos de importar ni nada de eso. Les voy a bajar un zip. Dentro de ese zip va a estar el archivo DTA y lo pueden abrir en stat. Y a ver que se les van a cargar varias variables con incluso con etiquetas, ¿no? Y son esta tabla, lo que contiene
pues son algunas variables, algunas de las principales variables de la encuesta por hogar, ¿no? Que en realidad son puras variables construidas por INEGI, a partir de las cuales se pueden calcular ciertos estadísticos, que suelen ser los que aparecen en las notas de prensa, los datos agregados de proporción de hogares por sexo, por sexo del jefe de hogar, por edad del jefe de hogar, nivel educativo, el ingreso trimestral, muchas cosas que suelen ser las más llamativas de la encuesta, pues INEGI nos las trata de resumir en esta tabla por hogar para que sea más fácil replicar esas cifras que les digo, ¿no? Pero al final siguen siendo microdatos. Cada renglón en esta tabla sigue siendo un hogar identificado por un folio de vivienda, o sea, identificado básicamente por todos estos campos llave, ¿no? Ni sé si son todos, porque el tamaño de la localidad, según yo, no es llave, pero bueno, el chiste es que cada renglón es un hogar, ¿no? Un hogar que puede incluso, fíjense cómo hay hogares que comparten la misma vivienda, ¿no? Esta podría ser, pues no sé si vecindad, una vecindad con dos hogares, pues tenemos esos casos, ¿no? El chiste es que en este tenemos una familia y en este tenemos otra, ¿no? Y aunque ya tenemos etiquetadas las variables, siempre es bueno, y a lo mejor alguno de ustedes ya ha trabajado mucho la NIG y ya se las conoce bien, pero siempre es bueno tener el descriptor de archivos a la mano, ¿no? Y ese lo bajan de aquí. Es un PDF. En ese PDF busquen la palabra concentrado. Fíjense cómo aquí en la página 17 los lleva a esta descripción, donde les dice que se encuentran variables construidas a partir de otras tablas. De hecho, todas estas variables ustedes podrían construirlas a partir de todas las demás tablas, ¿no? Y lo que hace es registrar el resumen concentrado por hogar de ingresos y gastos. Todos los ingresos y gastos registrados aquí son trimestrales, ¿no? Y por hogar, eso es importante. Trimestrales y por hogar. Si siguen buscando hacia abajo, concentrado, en la página 32, se darán cuenta que viene una tabla con una columna de variable que trae el nombre de la variable en Stata que tenemos acá, la etiqueta, el tipo de dato, y si ustedes dan clic en cualquier variable, los lleva a una descripción más detallada, ¿no? Les dice que la variable, por ejemplo, yo di clic en sexo jefe, es la variable del sexo del jefe de hogar, es de tipo carácter, o sea, como texto, tiene un rango de 1 a 2. El 1 corresponde a los hombres y el 2 corresponde a las mujeres. Aquí les da una definición más detallada. Dice distinción biológica que clasifica el jefe de hogar en hombre o mujer, ¿no? Y les dice de dónde, si es una variable construida, pues de dónde viene, ¿no? Viene de la tabla población, variable sexo, donde población parentesco es igual a 101, es decir, 101 sería, creo que, bueno, más bien esta columna de parentesco en esta tabla de población, el valor de 101 corresponde al jefe de hogar, ¿no? Y esto es porque en la encuesta, cuando un encuestador llega a un hogar, pues no necesariamente le responde la encuesta el jefe de hogar, ¿no? A lo mejor va, toca el departamento, abre el hijo que iba llegando de la preparatoria, pregunta por el jefe de hogar, no, pues no está.
bueno, tú tienes conocimiento de las características de tu hogar, ¿no? Pues que sí, pues ya, yo te levanto la encuesta. Y entonces, en un renglón específico de la encuesta, el que la está levantando captura las características en este registro del jefe de hogar, ¿no? Está como, no sé si lo estoy contando como muy enredado, pero pues es básicamente explicarles un poco cómo es todo el proceso desde que se levanta un dato en particular hasta que llega a nuestras manos estos microdatos, ¿no? Que pues, con la tecnología, no sé, nunca me ha tocado que me encueste el INEGI, pero yo supongo que ya incluso deben de traer dispositivos electrónicos en los que pues, muchos datos ya ni siquiera dependen de que después se capturen y este tipo de cosas, ¿no? Ya es como muy directo, pero pues es todo un reto, ¿no? O sea, y la verdad es que lo que hace INEGI no es nada trivial. Eh, y pues es muy valioso que eh, tengamos acceso a estos datos. Ahora imagínense en otros países más avanzados, en Estados Unidos, por ejemplo, que hay encuestas y indicadores para todo, la cantidad de información con la que ustedes pueden trabajar, ¿no? Y responder a preguntas. Y justamente eso es lo que quería hacer con ustedes aquí, intentar llevar un poco esta lógica de las pruebas de hipótesis a una pregunta de investigación. Y por aquí estaba pensando hace ratito en un par de ellas. Yo creo que vamos a hacer una y les voy a dejar de tarea algunas otras. Pero, por ejemplo, hace rato que estuve pensando por aquí. O sea, me hice como una pregunta, ¿no? La presencia de adultos mayores dentro de un hogar se relaciona con un mayor gasto en medicamentos sin receta, ¿no? O sea, yo intuitivamente pienso eso, ¿no? Que si en un hogar donde vive papá, mamá, hijo, hija, vive abuelita ya de 72 años, pues yo esperaría que en promedio hogares con esas características tiendan a reportar un mayor gasto en medicamentos, porque pues, obviamente si en el hogar hay una persona con una edad avanzada, pues en una edad avanzada ya se requieren más cuidados de salud, hay más enfermedades que tienen que ser atendidas con medicamentos. Por lo tanto, en ese tipo de hogares habría un mayor gasto en medicamentos comparado con un hogar donde, por ejemplo, este, viven dos personas, ¿no? Jóvenes, en sus 30 o en sus 40, ¿no? Entonces, esto aunque parece muy intuitivo, y seguramente nos encontraremos con la respuesta que intuitivamente estamos pensando, pues es algo que se puede poner a prueba con base en información muestral, que es información que nos da el INEGI. Entonces, aquí alguien ya muy expertazo en estadística, pues lo que incluso podría encontrar críticas a hacerlo de esta manera, porque tendría que decirles, mira, pues es que tendrías que tendrías que tener una encuesta que sea representativa a nivel de los grupos en los que estás pensando, ¿no? Yo estoy pensando en dos grupos. Un grupo donde hay adultos de hogares donde hay adultos mayores y un grupo donde hay hogares donde hay adultos menores. INEGI no necesariamente piensa en estos grupos cuando está pensando en la representatividad de su muestra, ¿no? Entonces, por eso les digo, alguien demasiado conocedor de los temas de inferencia estadística podría criticar el hecho de que ustedes estén intentando darle respuesta a esta pregunta a partir de una encuesta ya levantada. Les diré, sí, nos vemos, David, gracias. Alguien les diría, en todo caso, tú tendrías que hacer un estudio muestral donde garantices que estás logrando representatividad a nivel de hogares con adultos mayores y hogares con adultos menores, ¿no? Pero pues es algo que obviamente solo podría hacer el INEGI, ¿no?
Pero lo más probable es que incluso partiendo de esta encuesta o de estos microdatos ya levantados, la respuesta que obtengamos va a ser lo más aproximado a la realidad que podríamos obtener actualmente, ¿no? Entonces, ese es como la hipótesis que yo me estoy planteando, y esa hipótesis se relaciona a su vez ya con una pregunta de investigación más asociada con los datos que tenemos aquí, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, aquí en estos microdatos tengo una variable que me identifica el número de integrantes en el hogar que tienen 65 años y más, ¿no? Es lo que me está diciendo esta variable de aquí. Y en el descriptor ustedes pueden comprobarlo, ¿no? Si yo busco la variable P65 más, me dice integrantes del hogar que tienen 65 o más años. Y si lo vemos como en formato de Excel, lo que vemos es que, y esto, o sea, igual ustedes podrían partir del cuestionario e ir viendo cómo es que se llega a ese dato, pero bueno, muy intuitivamente lo que parece pasar es que se pregunta en el hogar cuántos integrantes hay, que es esta variable de tot, integ, en ese hogar cuántos hombres, cuántas mujeres, y de esas, y de este total de integrantes, cuántos tienen 65 años y más, ¿no? Pues fíjense cómo en este hogar en particular hay 3 integrantes. Las 3 son mujeres, las 3 son mayores de edad, no hay menores de edad. Y de esas 3 mayores de edad, 2 tienen entre 12 y 64 años y una tiene 65 años o más. Entonces puede que este sea un hogar donde vive abuelita, mamá e hija, ¿no? Hay otro, vamos a buscar un hogar más o menos grande, por ejemplo, este hogar donde hay un hombre, hay 4 mujeres, los 5 son mayores de edad, y los 5 están entre los 12 y los 64. O sea, aquí parece ser un hogar, o sea, podría haber muchas combinaciones, pero bueno, yéndome a lo más directo, ¿no? Dado que todos son de 12 a 64, parecería ser que son todos papá, mamá y quizá 3 hijos que ya pasaron la secundaria, ¿no? O la primaria, porque a los 12 se acaba la primaria, ¿no? Y no hay mayores de edad, ¿no? Bueno, más bien no hay adultos mayores. Y así lo podrían ver, o sea, esa es la forma en la que ustedes pueden ir eh, partiendo de los datos, ¿no? Aquí hay un hogar muy grande de 11 integrantes, 5 hombres, 6 mujeres, 10 mayores, un niño y 2 adultos mayores, ¿no? Entonces, la hipótesis que yo me estoy planteando es que en estos hogares suele dedicarse, suele gastarse en promedio más en medicamentos que en los hogares donde no hay adultos mayores, ¿no? Ahora, ¿hay forma de saber cuánto están gastando en medicamentos? Pues sí, hay una variable que se llama medicinas, medicamentos sin receta. Si ustedes la buscan, se van a dar cuenta que lo que nos dice medicinas es el gasto en medicamentos sin receta y es de donde sale la tabla, ¿no? Y pues, en realidad es una variable numérica, ¿no? Que nos dice cuánto se gasta en promedio en medicinas. Este hogar, por ejemplo, en el trimestre que se reporta, gastó 978 en medicinas. Este también. No, está raro que coincidan, igual y aquí hay algo de alguna imputación, pero bueno, este hogar gastó 293, etcétera, ¿no? Y ustedes podrían pensar, aquí este hogar gastó 60,000 pesos, es muy probable que ese gasto se haya hecho para un adulto mayor, vamos a comprobarlo. Pues hay un adulto mayor en el hogar, ¿no? Entonces puede que sí, y ustedes podrían tomar otro ejemplo. Eh,
este hogar donde no se gastó nada, es probable que no haya adultos mayores ahí, que sean, y pues resulta que no, entonces no hay adultos mayores, entonces al menos estos dos casos que acabo de explorar así de manera muy manual, medio confirman mi hipótesis, ¿no? Aunque eso es divertido de hacer, y si no tienen nada que hacer, pues esto es divertido hacerlo, no es estrictamente lo ideal, tienen que recurrir a las técnicas que hemos estado aprendiendo para que comprueben esas hipótesis, ¿no? Entonces ya tengo definidos los grupos. ¿Sí están claros los grupos que estamos comparando, sí o no? Y está clara la variable, ¿no? Entonces podríamos plantearnos esta hipótesis. ¿Hay alguna diferencia significativa entre el gasto promedio per cápita en medicamentos sin receta como proporción del gasto corriente? Bueno, no, esto vamos a quitarlo para no hacernos bolas. De aquellos hogares con integrantes de 65 años y más contra el resto de los hogares. Entonces, con base en esta pregunta que yo me estoy haciendo aquí, ¿qué tipo de prueba debería formular? ¿De cola izquierda, de cola derecha o de dos colas? ¿De dos? De dos colas, ¿no? Solo estoy buscando si existe alguna diferencia, ¿no? Entonces ahora necesitamos conocer el... necesitamos a los dos grupos, ¿no? Entonces el primer grupo, sabemos que tenemos... Ahorita lo voy a hacer como muy manual, como para irlos llevando, pero no necesariamente tienen que partir de aquí. El chiste es que tenemos en la muestra total a 90,102 hogares, ¿no? Mi primer grupo es aquel en donde hay integrantes de 65 años y más, ¿no? Entonces, si yo hago count if y esa variable se llama 65 o más, y esto tiene, para que se cumpla esa condición, debe ser mayor a cero. Entonces, de estos 90,000 hogares en la muestra, 22,937, en 22,937 hay adultos mayores, ¿no? En el resto, en 67,165 no hay adultos mayores. Entonces, ahí están mis dos tamaños de muestra, ¿no? Y a este le vamos a llamar X1 y a esta X2, ¿no? Entonces, el tamaño de la muestra 1 sería este. Y el tamaño de la muestra 2 sería... Profesor, una pregunta. ¿Hay por Sí. default la variable, la de 65 y más, ya está considerando a los de 65 también? ¿O se tiene Sí, que...? sí, 65 o más años, ¿no? Ya está considerando a los de 65. Sí. Entonces tenemos esos dos tamaños de muestra y ahora, pues yo necesito conocer la estimación del gasto promedio per cápita que hace cada muestra, ¿no? Es decir, necesito conocer mi XM1 y mi XM2, ¿no? Entonces, esto también podrían hacerlo así muy manual. Sum.
Dijimos que la variable se llama medicinas. Entonces, de estos 22,937 hogares, gastan en promedio 328 pesos en medicinas al trimestre. ¿Ok? Y los hogares donde no hay adultos mayores gastan en promedio al trimestre 174 pesos. Vamos a hacerlo así, vamos a quitar esto de per cápita, y ya mejor eso lo aprovechamos para comentarlo, de las limitaciones que se van presentando, ¿no? Pero aquí vamos a tomar nada más el gasto promedio en el hogar y son los que estamos obteniendo aquí. Entonces, en la muestra 1, estamos llegando a esta media y en la muestra 2 estamos llegando a esta otra, ¿no? Y también, dado que desconocemos las desviaciones estándar poblacionales, podríamos obtener esas desviaciones. Son muy grandes, ¿no? Y eso seguramente se debe a que hay muchísimos ceros, ¿no? Pero bueno, tenemos estas desviaciones. Entonces yo, así muy manualmente, ya a partir del ENIG, ya saqué los datos que necesito para hacer una prueba de hipótesis, ¿no? Yo sé que estos datos provienen de datos de una información muestral. Les digo, puede que alguien les diga, pues sí, pero no puedes garantizar la representatividad en estos grupos, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero la verdad es lo mejor que tenemos para hacer algo de este estilo, ¿no? Entonces, dado que desconocemos la desviación estándar poblacional y si ustedes lo hicieran a mano, o bueno, no a mano, sino con el comando que conocemos de t-test-i, pues lo que harían es nada más alimentar los datos. Y entonces lo que encontramos es que hay una diferencia de 153 pesos entre los hogares en donde hay adultos mayores y donde no los hay. ¿Ok? Dado que planteamos una prueba de 2 colas, nos fijamos en esta salida de aquí, ¿no? Y esta salida nos está dando un p-value de 0 prácticamente, ¿no? Les digo, no es 0, siempre va a existir un grado de incertidumbre porque es información muestral, pero por el tamaño de la muestra tan grande, los errores estándar relativamente pequeños, a pesar de que decíamos que era una desviación estándar pues, algo grande comparada con las medias que estábamos viendo, pero aquí lo que más está abonando a que tengamos un p-value tan chiquito es la gran cantidad de información con la que estamos trabajando, ¿no? Entonces, la respuesta a esta pregunta es que sí hay una diferencia significativa, ¿no? La hipótesis nula es que no la hay, la hipótesis alternativa es que hay una diferencia y es estadísticamente diferente de 0. ¿Ok? Fíjense cómo llegamos a un estadístico de prueba y esto suele ser común en tamaños de muestra grandes, ¿no? ¿Dudas de cómo llegamos aquí? ¿Está claro? Ahora vamos a aprovechar que tenemos Stata, ¿no? Y que no tenemos por qué ir sacando manualmente esto. Con Stata, la forma del comando que hemos visto de t-test es
comparar una media contra otra, ¿no? Aquí podríamos hacerlo así como tenemos la base. No. No podemos, ¿no? Porque la variable relevante que tenemos es medicinas y pues no podríamos comparar a la variable consigo misma, no tendría ningún sentido, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es usar esa variable de medicinas, pero usar una sintaxis del comando t-test cuando tenemos la información acomodada de esta manera. Y esa sintaxis es esta de aquí, utilizando grupos. ¿Ok? Entonces, debemos tener, además de la variable medicinas, una variable que nos identifique a los grupos que estamos comparando, ¿no? La sintaxis es esta. Le voy a llamar con adultos mayores. Entonces, esta variable debería ser una dummy, ¿no? Donde en el 0 me identifique a un grupo y el 1 me identifique al otro. Esa variable no la tenemos, ¿están de acuerdo? Tenemos que construirla. Entonces, como la podemos construir, es generar una nueva variable que se llame con adultos mayores, que sea igual a 0, y reemplazarla por 1. Sí. Se cumple con esta condición. ¿Están de acuerdo? Entonces, si yo hago un tab de esa nueva variable que acabo de generar, me debería de coincidir con mis muestras a las que llegué acá, ¿no? Aquí pues, ya nada más es cuestión de las etiquetas, pero en realidad, acuérdense que nombrar las variables dummy de esta forma, con adultos mayores, esto les debe dar indicios de que los unos se refiere a esto, ¿no? Que hay adultos mayores ahí. Y ya, entonces ahora sí podríamos aplicar esa nueva sintaxis, t-test medicinas, para la variable medicinas, hazme una diferencia de medias, una prueba de diferencia de medias con base en los grupos identificados por la variable con adultos mayores. ¿Y qué nos encontramos? Esta es la que hicimos manualmente, ¿no? ¿Qué ven diferente? O más bien, ¿ven algo diferente? Está como acomodado al revés, ¿no? Está al revés, ¿no? Pero ajá, está al revés. Y aquí es normalmente donde ya cuando están trabajando con datos cargados en Stata y que no les permite seguir como este hilo tan manual,
es donde suele haber confusión, ¿no? Pero la idea que siempre deben de tener presente es la pregunta de investigación que se están planteando y la diferencia que encuentran, cómo se relaciona con esa pregunta. En realidad, aunque aquí está negativa la diferencia, la implicación es la misma, ¿no? Yo en los unos tengo a los hogares donde hay adultos mayores y en los ceros tengo a los hogares donde no los hay. Stata por default lo que hace es a la primera categoría, que aparece ordenada aquí en orden ascendente, a la primera categoría le resta la segunda y les da esa diferencia, ¿no? En una prueba de 2 colas no hay tanto problema porque lo que estamos preguntando es si hay una diferencia significativa y pues nada más nos fijamos aquí. Pero si fuera una prueba de cola izquierda o de cola derecha, fíjense cómo sí llegarían a una conclusión distinta, ¿no? Aquí tienen un p-value de 0, mientras que para una prueba de cola derecha tienen un p-value de 1. Y ahí pues, la implicación es totalmente diferente. Entonces, punto número 1, pues tener cuidado con siempre tener claro la diferencia que están extrayendo a partir del comando de Stata, cómo se relaciona con su pregunta de investigación. Y si quieren facilitarse la vida, hay una forma en la que si ustedes tienen así la variable, Stata así se los acomoda por default, no quisieran cambiar las categorías de la variable, hay una forma de pedirle Stata que les dé la diferencia al revés, que es con la opción reverse. Entonces, fíjense cómo aquí le resta al grupo de hogares con adultos mayores, les resta el otro grupo y ahora sí coincide esto con lo que hicimos manualmente de este lado, ¿no? Es exactamente lo mismo. Pero bueno, esto ya lo hicimos con un solo comando, nada más que obviamente el único paso extra fue generar una variable, pero ya están llegando a responder esto que trabajamos aquí de manera un poco más manual, ¿no? ¿Dudas? Y les decía, el diablo está en los detalles, ¿no? Porque de las críticas o sea, lo que le podríamos ir criticando a esta conclusión son muchas cosas. De entrada yo podría decirles, pues sí, me estás diciendo que los hogares donde hay adultos mayores gastan más que los hogares donde no los hay. Pero ¿qué tal que los hogares donde hay adultos mayores son hogares más grandes, ¿no? O sea, no es lo mismo que un hogar de 2 personas, que podría ser uno de estos, gaste en medicinas lo mismo que gasta un hogar donde hay 10 personas, ¿no? A pesar de que en ese hogar solo uno sea un adulto mayor. Obviamente, al haber más personas en ese hogar, pues el gasto en cualquier rubro va a tender a ser mayor que el otro, ¿no? Entonces, aquí lo ideal sería hacer la diferencia, pero por gasto per cápita, ¿no? Con eso podríamos atender esa observación. Entonces vamos a ponerle aquí per cápita. ¿Y qué podríamos hacer muy rápidamente aquí? Pues modificar la variable de medicinas, ¿no? Podríamos generar una variable que se llame medicinas per cápita, que sea igual a medicinas entre el número de integrantes en el hogar, ¿no? Total de integrantes. Y ese ponerlo a prueba.
Ya me escuchan de nuevo, ¿verdad? Sí. Sí, ya. Sí me escucharon cuando generamos la variable per cápita, ¿verdad? Sí, Ah, ok. Entonces, ¿cambian algo la conclusión atendiendo esa crítica? No, pero No. la diferencia sí es menor. La diferencia es menor, ¿no? Pero en realidad la conclusión es la misma, ¿no? Incluso considerando el gasto, controlando por el tamaño del hogar, la diferencia es estadísticamente significativa. Entonces, pero puede que alguien les diga, pues sí, pero a lo mejor los hogares donde hay adultos mayores, tienden a vivir en las ciudades, y los hogares donde no hay adultos mayores tienden a vivir en los suburbios o en las comunidades rurales, y pues en las ciudades suelen ser más caros los medicamentos, ¿no? Entonces, si en, si en, si en una, si en una comunidad rural consigues unas aspirinas en 60 pesos, pues las San Pablo te las venden 150, ¿no? Entonces, pues no confío mucho en tus resultados. Entonces, fíjense cómo, a pesar de que tenemos información muy rica, muy valiosa, sí, hay tantos asegúnes en el levantamiento de la información, que todo está, que con información muestral siempre vamos a estar sujetos a incertidumbre y a sesgos, ¿no? ¿Y a qué les empieza a sonar esto de que, pues bueno, ya controlamos por el número de integrantes en el hogar? Ahora, este, este segundo comentario que nos hacen es que deberíamos de controlar por la zona geográfica. Eso de controlar, ¿a qué le suena? Eso de controlar por tamaño del hogar, controlar por tamaño de la localidad. ¿A qué le suena? Pues en la regresión. En la regresión, ¿no? En realidad, con la regresión lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Controlar, obtener. De hecho, no lo vamos a ver ahorita, yo creo que eso ya para la próxima clase o conforme vayamos avanzando, pero esta diferencia en realidad puede salir de una regresión, ¿no? Si yo hago una regresión del gasto en medicamentos como variable dependiente bueno, vamos a intentarlo rápido, a ver si no me falla. Regresión medicinas, eh, ¿cómo le llamamos? Con adultos mayores, ¿no? Entonces, en realidad, fíjense, con una regresión, lo que estamos haciendo muchas veces no es más que una regresión de una variable dependiente numérica continua contra una DOMI. Fíjense, una DOMI que nos identifica dos grupos. Fíjense que con una regresión lo que estamos haciendo es una prueba de hipótesis para diferencia de medias, ¿no? Y eso, ya la herramienta de la regresión lo que nos permite es justo eso que comentaba Nayeli, creo que fue, que es pues ir controlando por factores adicionales, ¿no? Con adultos mayores y por el total de integrantes. No sé si vamos a llegar exactamente a lo mismo, creo que no. Pero al final, controlando por el total de integrantes, pues resulta que hay una diferencia que también es estadísticamente significativa. Mi punto es que, fíjense cómo toda esta salida de aquí, pues básicamente es esto que encontramos acá con una diferencia de medias, ¿no? Pues para que luego no se apantallen mucho frente a modelos muy econométricos muy sofisticados, porque pues, la mayoría de esos modelos de lo que parten es de estar haciendo inferencia estadística, ¿no? Que es algo que se puede hacer con pruebas de hipótesis con estas técnicas que estamos aprendiendo aquí. La realidad es que todo lo demás de estos análisis ANOVA, de todas las pruebas que se hacen en la regresión, pues, o sea, son cosas en las que tecnológicamente hemos estado avanzando, pero incluso
modelos de machine learning que los vengan a cuentear ahí, que les digan un modelo de machine learning, de una regresión lazo con quién sabe qué tanta cosa. Si ustedes se van a las tripas, van a ver que todo hasta el momento, y bueno, a lo mejor yo también desconozco muchas cosas de ahí, pero hasta el momento seguimos dependiendo mucho de herramientas de inferencia estadística que teóricamente son, bueno, que en la práctica son intuitivamente sencillas. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Pues mi idea es, les quería proponer una u otra, dejarles un laboratorio como el que hemos estado haciendo, como los que hemos estado haciendo para que lo resuelvan de manera individual, yo planteándoles algunas preguntas de investigación para que me las respondan y eso lo resuelvan de manera individual a partir del ENIG. O la otra es que armemos unos 3 equipos, que ustedes piensen en una pregunta de investigación interesante, que respondan con la ENIG y que preparen unas poquitas diapositivas y nos las presenten. ¿Y qué les suena mejor? La primera. Híjole, ¿dónde quedó el espíritu del trabajo en equipo, eh? Es que es más rápido. ¿Alguien más? Sí, igual creo que individual. Sí, la primera está bien. Bueno, Sí, igual. pues por ahí David en alguna clase les va a dar una regañada por esa actitud, pero así le hacemos entonces. ¿No hay más dudas? Pero pues nada más, obviamente, fíjense cómo aquí estamos modelando una continua. Son pesos, pero lo mismo aplica si en lugar de una continua estuviéramos tratando con una proporción, pues obviamente ustedes tendrían que hacer el ajuste correspondiente en el comando, ¿no? Y pues difícilmente recurrirían ustedes a una C-test porque pues, tendrían que asumir que conocen la desviación estándar poblacional de las variables, alguna de las variables de aquí, y eso difícilmente tenemos esa información, ¿no? Entonces, por lo general, ustedes lo que estarán aplicando de aquí en adelante son sobre todo t-test o pruebas de diferencia de proporciones, PR-test. Y pues, por ahí va a ir el laboratorio, dado que es individual, pues va a implicar ahí algo más de esfuerzo para que tengan que generar variables y construir grupos. Y pues lo vemos la semana que entra y empezamos a ver también ya a relacionarlo cada vez más con la parte de propensity score matching. Si no hay más dudas, comentarios, aquí le dejamos. Nos vemos el jueves que entra. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bye.